Una mirada a la justicia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Una mirada a la justicia, el espacio de reflexión, comprensión, análisis, asesoría y lo más importante, educación en términos jurídicos. Hoy estamos desde el consumo del barrio La América, direccionando este buen programa donde queremos empezar a tener contacto personalizado con todos ustedes. Nosotros, a raíz de las invitaciones que ustedes nos hagan, pues hacemos brigadas judiciales en beneficio de todos los ciudadanos, donde tienen la oportunidad de tener un contacto permanente con los abogados a través de la asesoría, de la consultoría o de la representación jurídica. Hoy entonces vamos a estar aquí haciendo esa buena brigada en el consumo del barrio San Juan y de esa manera entonces queremos proyectarles a todos ustedes una buena labor. Estamos en alianza con Munera Isman Radio y obviamente, como siempre, con nuestro invitado especial, el doctor Raúl Cataño Arango, abogado especializado en el área de la seguridad social, quien nos va a hacer un acompañamiento en este programa para que comprendan, entiendan y sepan algunos términos jurídicos, normativos en cuanto a pensiones, salud y ARL. Por eso le damos la bienvenida, doctor Raúl, a nuestro programa y gracias por estar aquí con nosotros. Primero que todo, muchísimas gracias, doctora Giovanna, por la invitación. Me siento complacido de estar acá en este maravilloso programa Una mirada a la justicia, un programa que realmente le regala y le otorga a la gente conocimiento jurídico, una semillita jurídica para que las personas se la introduzcan y empiecen a saber a qué tienen derecho. Como usted muy bien lo decía, doctora Giovanna, nosotros siempre estamos prestos a compartir nuestro conocimiento y ayudarle a las personas para que tengan esa representación jurídica. Hemos organizado incluso algunas reuniones con algunos ediles de algunas comunas y llevamos esas brigadas jurídicas, como usted muy bien lo decía, a la comunidad. Entonces, si algún edil nos desea contactar, estamos prestos para hacer esas brigadas jurídicas, que ya hemos tenido algunas y han sido altamente satisfactorias porque le hemos podido ayudar a la gente. En el caso mío, a tramitar una pensión, la cual haya sido negada o ni siquiera le han dado alguna respuesta por la misma demora de la entidad. Totalmente, y por eso le reiteramos que estamos ubicados en la carrera 71, número 4626, muy cerca de la estación del Metro Estadio. Las líneas telefónicas donde pueden contactarse con nosotros desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, 503-0812 y 503-6277. Doctor Raúl, muchos empleados laboran aquí en consumo y en los diferentes consumos que hay en todo Medellín y el área metropolitana. Yo quisiera saber, y obviamente también estos fieles televidentes, el empleado a la hora de ingresar, ya sea a una entidad como consumo o a una empresa diferente, ¿qué es lo primero que debe tener en cuenta para que el empleador le haga la afiliación a la seguridad social? ¿Cómo debe elegir ese régimen que le va a permitir en un futuro pensionarse? Bueno, la persona primero que todo tiene que tener en cuenta su condición de empleado, en qué calidad de empleado está, si es un alto ejecutivo, si es una persona que trabaja en un mantenimiento. Recordemos que en Colombia existen dos regímenes pensionales. Uno es el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es administrado por los fondos privados de pensiones, y el otro es el régimen de ahorro individual y el otro es el régimen de prima media con prestación definida. Entonces, el empleado tiene primero que todo que mirar qué edad tiene, cuánto va a devengar su salario, y él, con una buena asesoría, tiene que escoger. La Superintendencia Financiera emitió una circular en la cual establece y obliga a que los empleados tanto de los fondos privados como de Colpensiones, que es el que administra el régimen de prima media con prestación definida, están en la obligación de darle una buena asesoría a las personas que se van a afiliar por primera vez. Recordemos que la afiliación solamente se da una sola vez al iniciar mi vínculo laboral. No importa cuántas empresas vaya a trabajar, yo solamente me afilié una vez al Sistema General de Pensiones. Recordemos entonces que el empleado está en la facultad de elegir el régimen pensional al que desea estar, a la EPS a la cual desea afiliarse, y ya el empleador
está en la obligación de afiliarlo al ARL, que tenga contratada al empleador. El empleador afilia al ARL y a la caja de compensación. Entonces es importante que el trabajador, el empleado, determine y conozca las características de estos dos sistemas. Es que es bien importante tenerlo en cuenta, y ustedes que están en sus casas viendo este programa, ¿por qué? Porque estamos viendo, doctor Raúl, ahora que muchas personas inician su actividad laboral, se afilian a un fondo de pensiones y en el transcurso de tantos años que trabajamos vemos que no hay una favorabilidad a la hora de obtener una pensión, y ahí es donde las personas buscan cambiarse de régimen pensional, cambiarse de fondo de pensiones, y tenemos que decirles que hay unos requisitos especiales para uno cambiarse de régimen pensional, y obviamente que hay unos beneficios también especiales para quienes están en determinados sistemas. Claro que sí, doctora Giovanna. Recordemos que la afiliación, como yo lo dije al principio del programa, solamente se realiza una vez cuando voy a iniciar mi actividad laboral. Después la ley me otorga la facultad de trasladarme cada 5 años una vez afiliado al régimen pensional, del privado al público cada 5 años. Y no me puedo ya mover del régimen cuando ya me falten 10 años o menos para pensionarme, ¿cierto? Pero últimamente hemos estado laborando y hemos estado trabajando, hemos estado presentando unas demandas en las cuales trabajamos el tema de una ineficacia de la afiliación, o sea, que se declara ineficaz la afiliación cuando la persona nunca tuvo la asesoría correspondiente para afiliarse al sistema. ¿En qué casos se están aplicando estos? Recordemos que el régimen de ahorro individual, lo más importante es su capital acumulado, y el capital acumulado está compuesto por varios factores. Uno de esos factores son los aportes a la seguridad social en pensiones. Otro factor son los rendimientos financieros con los cuales el fondo juega y hace que el capital se duplique o se triplique. Y también el bono pensional, si hay lugar a ello. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la persona que estaba en el régimen de ahorro del régimen público, el régimen de prima media compensación definida, que tenía incluso régimen de transición, o sea que la persona ya estaba con el régimen de transición adquirido, fueron estas entidades, fueron estos promotores, esta gente que comercializaba con esos fondos privados, y le empezaron a dar un sinfín de mentiras, por decirlo así. Le decían: usted se puede pensionar antes con esta entidad, el seguro social se va a acabar, el régimen de prima media no tiene futuro, usted va a quedar con una pensión mucho más alta en el régimen de ahorro individual, venga, trasládese con nosotros le manejamos ese capital y los rendimientos van a ser mucho mejor. Pero cuando la persona que llevaba cotizando toda su vida laboral y que lleva cotizando por 4 o 5 salarios mínimos, va y presenta la petición al fondo privado para que determinen cómo va a quedar su pensión, en qué porcentaje va a quedar la pensión, se lleva la trágica sorpresa de que su pensión va a ser por un salario mínimo o va a ser el 20% de lo que realmente estaba cotizando. Entonces, que nosotros estamos trabajando para esas personas que ya le falten menos de 10 años para pensionarse, que la persona ya fue al fondo privado y ya le dieron su trágica noticia, le dicen que la pensión va a ser el 20% de su ahorro. Entonces nosotros le presentamos al juez una demanda donde solicitamos una ineficacia de la afiliación. ¿Por qué? Porque hay un elemento de la esencia de esa vinculación en la cual no se cumplió. Entonces nosotros le decimos al juez: señor juez, vea, a esta persona la trasladaron y no se cumplió el elemento de la esencia por la cual él se trasladó a ese fondo. Solicitamos que se declare la ineficacia de esa afiliación, o sea, que se declare que nunca la persona estuvo vinculada a ese fondo privado y que retorne nuevamente al régimen de prima media con prestación definida, porque el régimen de prima media con prestación definida es mucho más favorable al momento de liquidar la pensión. Eso es bien importante, y aquí hay algo que tenemos que tener presente, de lo siguiente: esa demanda se lleva a cabo cuando la persona ya no tiene la oportunidad legal de cambiarse de fondo, o sea que está dentro de los 10 años que tenía como requisito. Claro que sí, o sea, de las personas que tienen 10 años, que les falten 10 años para pensionarse, que les falten 9, las que les falten 2, incluso le estamos trabajando a gente que ya está pensionada con el fondo privado. Obviamente no tienen que estar muy pendientes porque nos pueden alegar un tipo de prescripción. Sin embargo, estamos prestos para que todas las personas que tienen esas inquietudes, puntuales, se comuniquen con nosotros y nosotros podamos generar
esa buena noticia de presentar una demanda y que la persona adquiera una pensión acorde a su IBC. Doctor Raúl, pero ¿cómo evitamos esa demanda? ¿Cómo evitamos que las personas ingresen a un sistema que no les va a ser favorable? Por eso es que es bueno que la persona cuando vaya a realizar esa vinculación, o cuando a la persona le falten 10 años antes de pensionarse, vaya al fondo y pregunte y determine que realmente cuál es el fondo que le es más favorable. Este tema de la ineficacia, doctora Giovanna, es más que todo dirigido a un público que cotiza por más de 3 salarios mínimos, hasta 4 salarios mínimos, porque la persona que realmente cotiza por un salario mínimo, pues realmente no hay diferencia. ¿Le sirve cualquiera de los dos fondos? Incluso en este caso me atrevo a decir que el fondo privado es mucho más favorable en ese sentido para las personas que cotizan por un salario mínimo, toda vez que en ese caso existe la figura de garantía de la pensión mínima, y al existir la figura de la garantía de la pensión mínima, la persona tiene la posibilidad de pensionarse con 1.150 semanas, o sea, con 150 semanas menos que el fondo de régimen de prima media con prestación definida. Claro, es bien importante entonces que tengan en cuenta que todos ustedes tienen la posibilidad de buscar una buena pensión, y ahora con la demanda de la ineficacia de la afiliación pues mucho más, dado que el doctor Raúl está empeñado en ayudarles a todos ustedes a procurar esa buena pensión. Doctor Raúl, ¿es que es posible antes de pensionarse que una persona conozca a cuánto va a ascender la pensión? ¿Qué fórmula matemática hay que hacer para saber a cuánto le va a corresponder la pensión? Bueno, esos son unas proyecciones y unos cálculos actuariales. Nosotros tenemos unos programas, esos programas nos hacen a nosotros una proyección de la pensión, tanto en el régimen de prima media con prestación definida como en el régimen de ahorro individual. Al día de hoy la persona para pensionarse en el régimen de ahorro individual con un salario mínimo tiene que tener alrededor de 180, 185 millones de pesos acumulados en su ahorro, en su cuenta individual, para poderse pensionar con un salario mínimo, mientras que en el régimen de prima media con prestación definida, la persona tiene la posibilidad, como su nombre lo indica, de saber que con su IBC, su ingreso base de cotización, se le va a hacer una liquidación con los últimos 10 años de toda la vida laboral, se le escoja el más favorable y se determina una tabla de reemplazo para determinar esa pensión. Entonces es posible tener por lo menos una proyección, un aproximado de cuánto sería la pensión en el fondo público y la pensión en el fondo privado. ¿Ese aproximado lo podemos hacer en su oficina? Ese aproximado lo hacemos en la oficina, obviamente es una liquidación que tiene su complique, por decirlo así, tiene su grado de dificultad, entonces nosotros sí le decimos a la persona que en el mismo momento no se la podemos hacer, toda vez que tenemos que meter demasiados números al programa y nos demoramos en promedio 2 días para hacer esa liquidación. ¿Qué se necesita? ¿Qué documentos debe llevar el usuario para que se le haga esa liquidación y esa proyección? Importante que la persona tenga su historia laboral completa, sea la del Seguro Social o Colpensiones, o sea la del fondo privado, que nos lleve la historia laboral. Ojo, estoy hablando de la historia laboral, o sea, todo el récord de semanas cotizadas, toda su historia laboral. Hay veces las personas llevan el extracto que les llega del fondo privado, y ese extracto pues realmente no contiene toda la historia laboral, y nosotros necesitamos toda la historia laboral para saber una proyección probable de cuánto quedaría la pensión de la persona. Yo quiero reiterarles que el doctor Raúl Cataño está ubicado en el edificio Bolsa de Medellín, en la oficina 410. La línea telefónica donde lo pueden contactar 366-1875, o en nuestras oficinas ubicadas en la carrera 71, número 4626, líneas telefónicas 503-0812 y 503-6277. Yo quiero, doctor Raúl, preguntarle sobre las historias laborales, pero después de este corto comercial, porque en realidad también sobre esas historias laborales encontramos bastantes obstáculos y bastantes problemas con los que los usuarios se han venido presentando. Por eso vamos a un corto comercial y regresamos a Una Mirada a la Justicia. Te invito a caminar a una nueva realidad.
nuestra tierra vibra y sueña. Piensa en grande, el futuro que anhela. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Por eso financiamos proyectos que atienden necesidades básicas y mejoran las condiciones de salud, empleo, vivienda, educación, vías e infraestructura en los municipios de nuestro departamento. El IDEA es Crédito para el Progreso. Es Antioquia nuestra promesa. IDEA, impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Continuamos en el programa Una Mirada a la Justicia. Este es el espacio de responsabilidad social en el campo del derecho que tenemos abogados especializados en las diferentes áreas, quienes solidariamente procuramos que ustedes se puedan servir del acceso a los servicios de justicia. Recuerden que la justicia es gratuita, pero para llegar a esa justicia se requiere de un abogado intermediario, de un abogado que es el que tiene el contacto con el juzgado y directamente con su caso, llevándolo a través de una demanda. Estamos con el doctor Raúl Cataño Arango, uno de nuestros abogados aliados, quien permanece por más de 5 años con nosotros y quien es muy conocido por ustedes gracias a las buenas labores que ha realizado. El doctor Raúl Cataño nos ha despejado varias dudas, pero yo tengo una en especial, doctor Raúl, y es que a muchas personas, hablando sobre la historia laboral, se han encontrado con que muchos años de esa historia laboral no los encuentran, que sacan ya la historia laboral para pensionarse y resulta que no hay, o hay unos espacios que no es fácil llenar y lo que da a que no se puedan pensionar. Claro que sí, es por eso importante que la persona durante toda su vida laboral vaya recopilando las historias laborales y las vaya guardando en una carpetica, que compre una carpetica y diga historia laboral, porque muchas veces la persona simplemente trabaja su historia laboral en el momento en que ya va a presentar los papeles para acceder a una pensión y se encuentran que hay semanas extraviadas, se encuentran que además hay semanas que un empleador no le cotizó. Por eso incluso el mismo presidente de Colpensiones les dice e invita a las personas que están cotizando. Por ejemplo, yo saco mi historia laboral un año, cada 2 veces, o sea, la saco cada 6 meses. Yo invito a las personas que estén pendientes con esa historia laboral, porque muchas veces se puede corregir la historia laboral, muchas veces logramos establecer los needs del empleador, muchas veces logramos establecer los tiempos que hacen falta, pero otras veces el empleador ni siquiera afilia al trabajador para acceder a una pensión. Entonces por eso que yo los invito, y gracias a estos medios que usted nos proporciona, doctora Giovanna, le decimos a las personas, estén pendientes de su historia laboral, no esperen hasta los 62 años los hombres, ni hasta los 57 años las mujeres para sacar su historia laboral, no, vaya periódicamente a las entidades y van mostrando el reporte de semanas cotizadas. Obviamente los fondos privados y Colpensiones tiene la obligación de hacer el cobro coactivo cuando el empleador no está realizando los aportes para la pensión, pero es tanta cantidad de empleadores, tanta la cantidad de trabajo, que muchas veces omiten ese deber que tienen, esa obligación que tienen, que lo establece la ley 100 del 93. Sin embargo, uno como trabajador y que va a vivir de su pensión también tiene que preocuparse por ella. Entonces por eso que uno los invita a que estén pendientes de esa historia laboral y además de que si tienen algún problema, nosotros podemos trabajar recuperar esa pensión, pero muchas veces no es posible esa recuperación. Muchas veces nos encontramos de que al empleador nunca afilió al trabajador a la seguridad social, entonces son problemas en los cuales la pensión es muy difícil de poder extraer. Otras veces lo hemos logrado cuando se aparece que el empleador reporta mora con su trabajador, y ya lo ha establecido la jurisprudencia, y la jurisprudencia ya nos ha dicho en muchas oportunidades
de que el trabajador es la parte débil de la relación y que el trabajador simplemente prestaba su labor y que no era la obligación del trabajador estar pendiente de eso, sino simplemente de prestar su servicio, y que era la obligación de la entidad administradora de pensiones de hacer ese cobro coactivo al empleador que estaba incurriendo en mora. Entonces es por eso que en muchas ocasiones hemos logrado salir avantes con ese tipo de pensiones, pero es importante que la persona tenga en cuenta lo que les acabo de decir. Ahí hay una pregunta obligada, doctor Raúl, y es la siguiente. ¿Qué pasa cuando ya vamos a buscar nuestra pensión, sacamos la historia laboral, pero verificamos que determinadas empresas no nos hicieron la afiliación al sistema pensional y hay un vacío que indiscutiblemente sirve para la pensión? Bueno, a ver, acá lo que podemos hacer es, si la empresa existe, lo que se puede hablar es con el empleador, decir que pague esas afiliaciones, el empleador lo puede pagar, obviamente viene una mora y es un tema costoso y el empleador está en obligación de hacerlo. Ya si el empleador no desea hacer esa situación, se procede a una demanda judicial en la cual vinculamos al empleador y al trabajador. Nosotros hemos trabajado y nos ha tocado demandar a algunos empleadores, válgase decir que hemos demandado a la Federación Nacional de Cafeteros, toda vez que ellos no vincularon a muchos trabajadores a la seguridad social, argumentando que no estaban en la obligación de afiliarlos en el dicho momento, toda vez que en esa época no era obligación, el Seguro Social no tenía cobertura para esa región donde las personas estaban laborando. Sin embargo, ya hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Casación Laboral en las cuales nos ha dado la razón y establecen que el empleador tenía la obligación de prever esa situación y aprovisionarse de recursos para pagar en el momento en que la persona pidiera su pensión, solicitara su pensión mediante un derecho de petición, ese bono pensional, ese título pensional o ese cálculo actuarial. Bien interesante la situación. Cuando la empresa ya no funciona, cuando la empresa ya está disuelta, liquidada, no hay nada para hacer. Es muy difícil, es muy complicado hacer esa situación. ¿En qué momentos puede la persona pagar lo que hace falta para pensionarse y de esa manera obtener la pensión? Es decir, le hace falta 4 años y ya tiene la edad para buscar la pensión. Dicen muchos de los usuarios y clientes llegan o dicen no, preguntan si es viable que esos 4 años lo puedan pagar para que acceda a esa posibilidad de pensionarse. Bueno, hay que mirar. Si presenta el empleador mora, ellos pueden asumir esa mora del empleador y pagar ese dinero, y es posible, siempre y cuando aparezca la mora. Y si no hay mora, sino que simplemente está la edad, pero faltan las semanas. Es muy complicado, es muy difícil. Hay una pregunta que también nos han hecho múltiples clientes, usuarios, y que yo quiero que de una vez hablemos con la verdad, y es la siguiente: ¿es cierto o no que una persona que tenga la edad pero no tenga las semanas puede negociar con Colpensiones para que le entreguen su pensión? No, eso siempre hay que esperar la edad. ¿Siempre es edad? Siempre. Tanto en los dos regímenes pensionales, tanto en el fondo privado como en el fondo público, cuando la persona cumple la edad y no tiene la densidad de semanas o el capital acumulado para acceder a una pensión, puede solicitar la devolución de los aportes en el fondo privado o la indemnización sustitutiva en el fondo público, pero siempre tiene que esperar la edad, a no ser de que la persona esté inválida. Si la persona es inválida, sí puede solicitar y no cumple con los requisitos para la pensión de invalidez, puede solicitar la entrega de ese dinero, o que fallezca y puede su cónyuge o compañero permanente o el beneficiario de ley solicitar esa indemnización o esa devolución de aportes. Ahora tocando el tema de la invalidez, pensión de invalidez, ¿esa pensión de invalidez se puede dar por origen común o por un accidente de trabajo? Para esa pensión de invalidez, ¿qué requisito esencial debe tener presente el usuario, el cliente que busca satisfacer una pensión como tal? Claro, primero que todo hay que establecer el momento de la fecha de estructuración de la invalidez, o sea, el momento en que se determina o se da la declaratoria de que la persona es inválida. Entonces, dependiendo de esa fecha, se mira el régimen que le corresponde o la ley que corresponde o que estaba cubierta para ese caso. Por ejemplo, que la persona es inválida en el 95, se le da como una fecha de estructuración del 95, entonces los requisitos legales son los que consagra la ley 100 del 93. Al día de hoy
al día de hoy es lo que establece la ley 860 del 2003, 797 del 2003, y se determina que la fecha de estructuración, si es del 2003 hasta el día de hoy, serían 50 semanas en los últimos 3 años. Obviamente existen las posibilidades de solicitar una condición más beneficiosa o de solicitar una pensión anticipada de vejez por invalidez. También existen unas excepciones, cuando la persona tiene las semanas cotizadas solamente se le exigen 25 semanas en los últimos 3 años, o cuando la persona es menor de 26 años también se le exigen 26 semanas inmediatamente el cumplimiento de la edad. Entonces hay que mirar cada caso en concreto, pero la regla general, que es lo importante que la persona se aprenda, y ya después, si tiene alguna duda, puede consultar al experto en el derecho para que determine qué otro camino viable jurídicamente hablando para acceder a una pensión de invalidez. Pero la regla general es que al día de hoy, si la persona queda inválida, tanto profesionalmente como o de origen común o de origen profesional, tiene que tener 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años a la fecha de estructuración de la invalidez. Doctor Raúl, otra duda que yo quiero que le manifestemos a todos los televidentes, y es la siguiente: frente a los incrementos pensionales, ¿todavía hay esa alternativa de reclamar incrementos pensionales o ya es imposible hacerlo? No, es posible, incluso hemos trabajado y seguimos trabajando el tema de los incrementos pensionales, pero los incrementos pensionales se reconocen bajo la transición, o sea, la persona tiene que estar pensionada conforme lo consagra el artículo 36, inciso segundo de la ley 100 del 93, y que se le reconozca bajo los parámetros del decreto 758 del 90, y cuando la persona le concedieron la pensión a los 60 años de edad bajo la ley de transición, conforme lo consagra el decreto 758 del 90, es posible trabajar ese incremento pensional. O sea, hay personas que ya están pensionadas y no han reclamado ese incremento pensional y tienen la posibilidad al día de hoy de solicitar ese incremento pensional y no lo saben. No lo saben, y por eso es indispensable que ustedes busquen una buena asesoría con el doctor Raúl Cataño Arango, abogado especializado en el área de pensiones y seguridad social. Recuerden la ubicación: edificio Bolsa de Medellín, oficina 410, o en nuestras oficinas, carrera 71, número 4626, líneas telefónicas 503-0812 y 503-6277. Hay una alternativa muy especial, es que si ustedes son usuarios de la tarjeta preferencial, la asesoría es totalmente gratis, doctor Raúl Cataño. Claro que sí, la asesoría es totalmente gratuita, simplemente tienen que identificar que son clientes de Una Mirada a la Justicia, e inmediatamente lo asesoramos y le hacemos también la liquidación. Recuerden que estamos hoy grabando desde el punto estratégico de consumo, sector La América, porque queremos tener un contacto abierto a todas las personas, a todos los ciudadanos, y por eso vamos a procurar también hacer diferentes eventos y brigadas donde ustedes puedan saber con antelación que vamos a estar, que puedan venir, preguntar, hacerse asesorar totalmente gratis. A veces no les queda fácil ir hasta la oficina y por eso buscamos un mayor cubrimiento estando presentes en cada uno de sus barrios, en cada uno de sus hogares, en cada una de las diferentes actividades que ustedes pueden lograr, y de esa manera poder acceder a los servicios de justicia. Pero lo más importante, prevenir el conflicto, que es lo que degenera en demandas, en trámites, en procesos y procedimientos. Doctor Raúl, no queda más que agradecerle, porque sabemos que su tiempo también es muy valioso, tiene una audiencia hoy y esperamos que le vaya muy bien. ¿Nos puede contar un poco de qué consiste la audiencia? Claro, esta audiencia consiste en el tema incluso que estamos finiquitando el programa, es una pensión de invalidez. Estamos tratando de argumentar que la persona tiene derecho a que se le aplique la ley vieja, la persona no tiene derecho con la ley nueva, o sea, con la ley 860 del 2003, no le da el derecho porque no tiene las 50 semanas de los últimos 3 años, pero la persona en el momento en que lo califican estaba cotizando y tiene más de 26 semanas en toda su vida laboral. Por tal motivo, estamos solicitando que se le aplique una condición más beneficiosa y que la persona pueda acceder a una pensión de invalidez. Y como pretensión subsidiaria, en el momento en que el juez no acoja esta pretensión, que lo más probable es que la acoja y así esperamos que sea, estamos solicitando una pensión anticipada de vejez por invalidez.
Yo le deseo el mejor de los éxitos, lo dejo libre para que pueda ir a su pensión, sé que a su audiencia, sé que la van a ganar y esperamos contar con usted, además en otro programa en televisión. Claro que sí. No sin antes recordarles, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana a través de Munera Idman Radio estamos presentes con Una Mirada a la Justicia y de 12 a 1 de la tarde a través de los 1350M Ondas de la Montaña también. Hacemos los bloques de programas en beneficio de todos ustedes. Que tengan un feliz día y hasta pronto. Una mirada a la justicia.